Bendiciones a todos, muchas gracias por estar aquí, por querer escuchar la palabra. Hoy les quiero compartir una palabra y el título de la enseñanza es Muertos al pecado. Jesús vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, como dice en Juan 10:10. Pero Jesús también vino para cumplir con un objetivo, con un propósito, con una misión, que era la de salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús dice la palabra en Mateo 1:21, dice la palabra que María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús era el único que nos podía salvar de nuestros pecados, porque Jesús era el único que no tenía la sangre manchada por el pecado de Adán. Así que por eso la palabra dice en Juan 1:29 que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. También la palabra lo dice en Primera de Pedro 1:19, dice que Dios nos rescató con la preciosa sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Así que Jesús es ese cordero sin mancha y sin defecto, que era el único que nos podía salvar de nuestros pecados. Y sabemos que el pecado entró fue por Adán. Ustedes saben que por la desobediencia de él nos convirtió a todos en pecadores. Entonces, en la palabra lo dice en Romanos 5:12, dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que fue Adán el que nos convirtió a todos en pecadores y nos dio la naturaleza pecaminosa. Ahí fue donde todos recibimos la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hizo? El Señor entregó a su Hijo y dice la palabra en Romanos 4:25 que Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, pero gracias a Dios fue resucitado para hacernos a nosotros justos a los ojos de Dios. Ahora, cómo Jesús nos liberó de esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Jesús nos libera del pecado de esa naturaleza y eso lo vemos como nos lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos, especialmente en el capítulo 6. Y vamos a ver desde el versículo 6 hasta el 14. Dice la palabra: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros ya sabemos que el antiguo yo, ese antiguo yo es otro nombre para referirse a esa naturaleza pecaminosa que recibimos como una herencia de Adán. Y dice la palabra que ese cuerpo de pecado, esa naturaleza pecaminosa fue destruida en la cruz y la destruyó Jesús en la cruz cuando fuimos juntamente crucificados con Cristo. La destruyó en la cruz para que el pecado no tuviera más poder sobre nosotros y nosotros ya no le sirvamos más al pecado. Entonces, esta naturaleza pecaminosa, yo la puedo comparar como si fuera una planta, que ustedes tienen una planta en el jardín de su casa y está la planta con su raíz dentro de la tierra, tiene su tallo, sus ramas y produce los frutos. Bueno, si le cortas una rama, como la planta está viva, al poco tiempo otra vez sale otra rama. Pero si arrancan la planta de raíz y la destruyen, pues la planta ya muere. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él destruyó esa naturaleza pecaminosa como esa planta que lo único que producía era el pecado. Entonces, hermanos, sigue diciendo ahora en el versículo 7, el apóstol Pablo dice: porque el que ha muerto
ha sido liberado del pecado. Ahí es donde somos nosotros liberados del pecado, porque nosotros también fuimos juntamente crucificados con Cristo. Y cuando morimos, entonces también nosotros fuimos liberados del pecado, o sea, de esa naturaleza pecaminosa. Y sigue diciendo en el versículo 8, dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Gálatas 2:20, que hemos sido crucificados con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora nuestra vida es en Cristo. Morimos en la cruz con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos con Cristo. Aleluya. Por eso ahora nosotros nos movemos, existimos y todo es en Cristo. Nuestra vida es en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, estamos todavía en Romanos 6, ahora en el versículo 9, dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y en cuanto a su muerte, Jesús murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. Ya ven lo que le pasó a Cristo en la cruz. Él murió al pecado una sola vez y para siempre, pero él ahora vive para Dios. Lo mismo dice en Hebreos 10:12, dice que Jesús ofreció por los pecados un solo sacrificio que tiene validez para siempre. Y cuando él terminó esa obra, ahí en la cruz, él se sentó a la derecha de Dios Padre. Él, su trabajo aquí en la tierra, él lo terminó, así que fue suficiente con un solo sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él no va a regresar otra vez para morir otra vez en la cruz, porque se le olvidaron algunos pecados de nosotros que íbamos a cometer. No, la obra de él en la cruz fue perfecta. Él murió al pecado una sola vez y para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cómo es esto que Jesús murió al pecado, verdad? Pueden ustedes imaginarse cómo murió al pecado, porque Jesús, todos sabemos que él nunca pecó. En él no había pecado. Es más, Jesús jamás engañó a nadie. Entonces, ¿cómo es que él muere al pecado? Jesús nunca cometió hechos pecaminosos. Jesús nunca tuvo ninguna acción que fuera de pecado. Entonces, fíjense, Jesús murió al pecado, pero en este sentido, él murió a la culpa que trae el pecado, a la condenación, la maldición que trae el pecado y al castigo. Todo el pecado que Jesús tenía en su cuerpo no era de él, porque él nunca pecó. Fue el pecado de todos nosotros que recibimos la naturaleza pecaminosa de Adán. Fue imputado en el cuerpo de Jesús. Dios le puso todo nuestro pecado a Jesús en su cuerpo. Y allí fue, como Jesús estaba como un sacrificio, como un cordero, ahí en la cruz, Dios derramó toda su ira, todo su enojo, pero en el cuerpo de Jesús, que se estaba llevando todos nuestros pecados. Y es así que por eso la palabra dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Los que no están en Cristo sí están en condenación todo el tiempo, pero para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron condenados, fueron culpados, fueron malditos y fueron castigados todos nuestros pecados, pero en el cuerpo de otro, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, todavía en Romanos 6, ahora en el versículo 11, dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado,
nos está diciendo que la misma manera como murió Jesús al pecado, que murió al pecado una sola vez y para siempre, nos está diciendo a todos nosotros, ahora ustedes considérense muertos al pecado una vez y para siempre, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya saben, estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces sigue diciendo ahora en el versículo 12, Romanos 6:12, dice el apóstol Pablo, dice, por lo tanto, si ven, ahora nos dice una sugerencia, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, ¿por qué nos dice esto? Por lo tanto, es refiriéndose a los versículos anteriores. Dicen, ya vieron que Jesús destruyó en la cruz, destruyó la naturaleza pecaminosa y Jesús murió allí en la cruz y Jesús fue condenado con todos nuestros pecados y Dios desató toda su ira en el cuerpo de él. Ahora el apóstol Pablo por eso mismo nos está diciendo, por lo tanto, no permitan ustedes el pecado reine en su cuerpo. Si el pecado reina, quiere decir que el pecado es el rey en tu cuerpo, en tu vida, y entonces como reina, tú eres su siervo, tú eres su esclavo y sigues todavía obedeciéndolo. Y tú lo obedeces es siempre los malos deseos, porque el pecado nunca tiene ningún buen deseo, siempre son malos deseos. Y eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, que no lo permitan. Es como si en el barrio donde ustedes viven están robando en algunas casas y alguien les advierte, les dice, miren, no permitan que los ladrones se les metan en la casa. Aseguren bien las puertas, las ventanas, cierren la reja, enllaven el carro. Entonces ya depende del dueño de cada casa que haga eso para no permitir que el ladrón entre. Pero si ya la persona va a dejarle las puertas abiertas al ladrón, entonces ya va a sufrir las consecuencias que le va a robar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ya Jesús hizo todo lo peor, recibió todo el castigo, destruyó la naturaleza pecaminosa para que no estés como un corderito obedeciendo al pecado. Ahora lo que te dice es, no permitas que el pecado siga reinando en tu cuerpo mortal. No lo permitas, ni obedezcas, así como un corderito, no obedezcas a sus malos deseos. Entonces, todo depende ya de nosotros porque Jesús hizo lo peor. Entonces, ahora en el versículo 13 sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. También nos los está diciendo. Y ustedes saben por qué él todo lo sugiere. No nos está obligando, sino que nos está diciendo y explicando todo lo que padeció Jesús. Ahora a nosotros nos tocó, fue lo fácil. Entonces, ¿por qué? Porque Dios a todos nosotros nos dio el libre albedrío. Yo te puedo decir a ti que no pongas el dedo en la candela, pero tú puedes decidir, sí, lo voy a poner y lo pones y te quemas. Pero ya tú sabes, tienes que decidir, esto está malo, pero yo te ofrezco que mejor hagas esto, que sí es bueno y que te va a convenir y no vas a tener malas consecuencias. Entonces dice ahora el apóstol Pablo, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como un instrumento de injusticia. ¿Sí? Es como si tuvieras una guitarra, la guitarra no se toca sola, la guitarra o la tocas tú o se la ofreces a alguien. Entonces dice, no ofrezcas los miembros de tu cuerpo al pecado como un instrumento de injusticia. Nosotros podemos ofrecer nuestros miembros como un instrumento de justicia. Por ejemplo, puedes ofrecer la lengua y comienzas a decir chisme, a hablar mal de un hermano, a calumniar, a decir groserías, malas palabras. Estás prestando en ese momento los miembros de tu cuerpo como un instrumento de injusticia. Entonces el apóstol Pablo nos dice, al contrario,
Ofrézcanse más bien a Dios como quienes vuelven de la muerte a la vida. Y en realidad sí estábamos, porque cuando teníamos la naturaleza pecaminosa de Adán, estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos separados de Dios porque la pared del pecado nos separaba de Dios. Entonces, fíjense, ahora dice él, mejor ofrézcanse a Dios en agradecimiento, porque ahora están vivos en Cristo. Antes estábamos muertos en Adán, en la naturaleza pecaminosa. Y dice, y preséntenle los miembros de su cuerpo a Dios como un instrumento de justicia. Hermanos, ¿qué nos cuesta a nosotros si el cuerpo nos los dio Dios? Todo lo que nosotros tenemos, el aire que respiramos, todo nos lo ha dado Dios. Y Dios, Él nos ama, y todos los planes que tiene Dios, como en Jeremías 29:11, que siempre son para bien y no para calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Así que Dios nos ama a nosotros, ofrezcámosle nuestro cuerpo a Él para que lo use. En cambio, no se lo ofrezcas al pecado, al enemigo, porque el enemigo también tiene su plan, que es robar, matar y destruir todo. Así que eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que ofrezcamos mejor nuestro cuerpo para que el Señor lo utilice. Señor, te entrego mi cuerpo, todos los miembros de mi cuerpo, para que tú lo utilices. Y el Señor lo va a utilizar como un instrumento de justicia. Aleluya. Y sigue diciendo ahora en el versículo 14, dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos está diciendo? Que si estamos todavía tratando de estar en el antiguo pacto, que es la ley, tratando de cumplir la ley, tratando por nuestro propio esfuerzo de hacernos justos con Dios, de hacer esto para que Dios nos bendiga con esto, estamos actuando bajo la ley. Y cuando actuamos bajo la ley es cuando él dice que el pecado no tiene poder porque no están bajo la ley. Pero si estamos bajo la ley con nuestro propio esfuerzo, tratando de justificarnos con Dios y estar bien con Dios para que nos bendiga, inmediatamente entonces el pecado sí tiene poder. Es por eso que nosotros nos tenemos que mantener en la gracia, en el favor inmerecido de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniéndonos siempre guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía ahora en la gracia. En Él tenemos que confiar, y Él es el único que nos puede guiar siempre. Porque si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos estamos dejando guiar por nosotros mismos. Y allí sí es donde caemos, porque todo es por nuestro propio esfuerzo y estaríamos entonces en la ley. Ahora, la pregunta sería, de pronto ustedes tienen esta pregunta: si ya Jesús destruyó la naturaleza pecaminosa en la cruz, ¿por qué todavía uno peca? ¿Por qué comete unos errores, pecados? Y también hay personas que ya han recibido a Cristo, pero todavía siguen pecando. Es más, ustedes dirán, no, hay personas que están peor. Parece que todavía estuvieran en el mundo, parece que no hubieran recibido a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo nos lo responde a través de la palabra en Romanos 7, versículo 5. Dice en Romanos 7, dice, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. ¿Se están dando cuenta de lo que dice aquí esta palabra? Que las pasiones pecaminosas en nuestro cuerpo se despiertan es por la ley. Es la ley la que le da el poder al pecado. Así lo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 56. Dice, la ley es la que le da el poder al pecado. Entonces, si nosotros seguimos todavía en la ley, tratando de hacer todo nosotros sin Dios por nuestro propio esfuerzo, tratar de complacer a Dios por nuestra fuerza de voluntad, vamos a estar caminando por la ley. Inmediatamente las pasiones pecaminosas se despiertan en la carne.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esto de la carne? Bueno, la carne, en la Biblia se refiere a la carne lo mismo como unas veces se refiere como un cuerpo de una persona o también la carne de un animal, por ejemplo, la carne de una oveja o de un cordero. Pero la carne en la Biblia, más que todo, se refiere es a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, la mentalidad que tenemos, nuestras creencias. Eso es a lo que se refiere más que todo la carne en la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Y estas personas que vemos que todavía parece que no tuvieran a Cristo porque siguen todo el tiempo pecando o están en peor condición que antes de llegar a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos da la recomendación en Romanos 12:2. Dice que no se amolden al mundo actual. El mundo actual tiene su molde, tiene todo, y eso es lo que él pide, que no nos metamos dentro del mundo, dentro del molde del mundo. Sí, el estilo de vida, los estilos de vida que dice el mundo, la forma de hablar del mundo, la forma de vestirse el mundo, todas esas canciones, las letras de las canciones del mundo, no se amolden a nada en el mundo porque el mundo no tiene a Dios, el mundo no sigue la guía de Dios. Entonces nos dice que más bien, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada porque si no todavía seguimos con la misma forma de pensar que cuando estábamos en el mundo. Así que dice también la palabra que podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente, especialmente con el Evangelio de la gracia. Tenemos que renovarla porque ya vimos que la ley es la que despierta las pasiones pecaminosas en la carne. Así que nosotros tenemos que estar escuchando todo el tiempo, prédica, pero del Evangelio de la gracia en el Nuevo Testamento, especialmente con el apóstol Pablo, a quien Jesús le reveló el Evangelio de la gracia. Y también tenemos que estar siempre renovando nuestra mente con la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué pasa cuando nosotros renovamos nuestra mente? Bueno, cuando renovamos nuestra mente, especialmente con la palabra de la gracia, Dios en personas nuevas. Que parece que son los mismos. Bueno, Dios nos convierte a nosotros en personas nuevas y lo hace es a través del Espíritu Santo, nos va transformando en personas nuevas y también ahora nosotros vamos a vivir de una forma diferente. Cuando renovamos nuestra mente de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo también nos dice la clave de cómo cambiar, de cómo ser transformado y de cómo mantenernos en el bien. Lo dice en Gálatas 5:16, dice, anden por el Espíritu. Esa es la clave para nosotros cambiar, para ser transformados y para estar en la gracia. Anden en el Espíritu y cuando andamos en el Espíritu, dice, y no seguirán los deseos de la carne. Así es como no seguimos los deseos de la carne cuando andamos en el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, entonces nos explica también la carne, ¿verdad? En la palabra para saber que las dos clases de carne que hay, de mente, porque hay una mente que es carnal y hay una mente que es espiritual. En Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6, dice el apóstol Pablo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjense que la persona que vive en la carne
está conforme, dice, los que viven conforme con la carne. Cuando dice conforme, es que esa persona está de acuerdo con lo que tiene aquí en su mente, con su forma de pensar, con sus ideas, sus creencias. O sea, no está pensando en cambiar. Esa persona también está satisfecho con lo que tiene en su mente, con su forma de actuar. Dice, no, yo sé todo, no, yo me sé cuidar, yo sé hacer mis cosas, yo sé hacer mis negocios yo solo. O sea, es como una mente egoísta, la mente carnal. Y sigue diciendo en el versículo 6, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Y esa es la mente que nosotros queremos, la mente espiritual, porque en ella siempre hay vida y hay paz. Entonces, ¿cómo es la mente carnal? Amén, amén. ¿Qué es lo que diferencia la mente carnal de la mente espiritual? Bueno, la mente carnal es una mente que no ha sido renovada. ¿Sí? No hay mucha palabra del Señor, no escucha muchos mensajes, o sea, es una mente que confía en su propio entendimiento, confía en su propio entendimiento y en sus propias obras, en su propio esfuerzo y también sigue el consejo no de Dios, sino de los impíos, de personas del mundo que no tienen a Dios. Sigue el consejo de esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, por lo tanto, va a estar actuando independientemente de Dios, porque confía en sí mismo y piensa que él mismo puede resolver todos sus problemas. Entonces, esa es una persona que está caminando, sin la guía del Espíritu Santo. Y En su propia opinión. Cuando caminamos sin la guía del Espíritu Santo, entonces estamos siguiendo los deseos de la carne. Siempre pasa eso. Así que esa es una mente egoísta, la mente carnal. Ahora, la mente espiritual. La mente espiritual es totalmente diferente a la mente carnal. Es una mente que está renovada con la palabra del Señor. Tiene bastante y esa mente, todo lo que tenía antes fue reemplazado. Lo malo que traíamos del mundo es reemplazado ahora con la palabra de Dios. Y es una mente que sí confía en el Señor, no confía en su propio entendimiento, como en Proverbios 3:5 sería un ejemplo de esa mente espiritual que dice que confía en el Señor con todo su corazón y no depende de su propio entendimiento. Esa es una mente espiritual. También es una mente que confía completamente en el Señor. El apóstol Pablo es un ejemplo de esa mente espiritual, porque el apóstol Pablo, él no confiaba en su carne. Él mismo decía, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Así que él no confiaba en su carne, él lo único que confiaba y se dejaba guiar era por el Espíritu Santo y confiaba en el Señor. Esa es una mente espiritual. Pero hermano, nosotros gracias a Dios no estamos en la carne, no caminamos en la carne, sino en el espíritu. Y en Romanos 8:9 dice la palabra, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ya eso depende de cada persona que entienda, porque en el momento que ya uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, nosotros ya no estamos en la carne, ahora estamos en el Espíritu y tenemos el Espíritu de Cristo. La persona tiene que estar segura que ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando lo acepta, inmediatamente se convierte en una nueva creación, como dice en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Apenas aceptas a Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.
Entonces, hermanos, ahora nosotros somos una nueva creación. Ahora nosotros seguimos es la guía del Espíritu Santo. Y ahora, por ya no tener la naturaleza pecaminosa, la que heredamos de Adán, ahora nosotros ya no producimos, nos quitaron la naturaleza esa que producía el pecado, era una fábrica de pecado. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y vamos a producir nuevos frutos. La palabra dice en Gálatas, versículos del 22 al 25, dice en el 22 que el fruto del Espíritu, el fruto que produce el Espíritu que vive en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque todo está unido es en el amor. Y la palabra dice que el amor no le hace daño a nadie y es por eso que el amor es el cumplimiento de la ley. Y sigue diciendo ahí mismo en Gálatas 5, ahora en el versículo 24, dice, los que son de Cristo, y eso somos nosotros porque nosotros recibimos a Cristo, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si ven, otra vez nos dice lo mismo como en Romanos 6:6, que en la naturaleza pecaminosa fue destruida allí por Jesús para que nosotros no sirviéramos más al pecado. Ya el pecado no es más nuestro amo, ya nosotros no somos sus esclavos. Y sigue diciendo en el versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ese ahora es nuestro estilo de vida. Ahora nosotros vivimos es en el Espíritu y nos dice aquí el apóstol Pablo que como vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. A veces te va bien en los negocios, pero en la casa te va mal. Es por eso que tenemos que confiar en el Señor, entregarle todas nuestras cargas, orar a Él, siempre incluirlo en cada área de nuestras vidas para que nos ayude, porque Dios quiere bendecirnos en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, hermanos, un ejemplo de alguien que siempre andaba en el Espíritu era nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ustedes saben que Él cuando estuvo aquí en la tierra, Dios lo ungió con poder y con el Espíritu Santo y Jesús andaba todo el día ocupado, andaba siempre haciendo el bien y sanando a todos los que estaban enfermos y todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Jesús pasaba todo el día ocupado, pasaba en una sinagoga, estaba predicando, luego salían, le traían la gente, los enfermos y quería que todo el mundo lo tocara para que saliera poder de él. Y esa persona, Jesús vivía en el Espíritu y dice la palabra en Lucas 5, versículo 16. Fíjense lo que hacía Jesús. Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar al Padre. Imagínense, Jesús, que es el mismo creador del cielo y de la tierra, él mismo es Dios y también él mismo era 100% hombre, sentía la necesidad de orar al Padre, de entregarle todo, de vivir en el Espíritu. ¿Cuánto más nosotros aquí que vivimos en este mundo, que el mismo Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, pero nosotros tenemos también lo mismo que él, tenemos ese ejemplo, tenemos que también nosotros retirarnos en algún momento a orar al Padre, entregarle todas nuestras cargas, nuestros planes, confiar en él todo el tiempo. Ahora vivimos es por el Espíritu y tenemos que recibir siempre la ayuda de él. Él es nuestro ayudador, él es nuestro consejero. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Hermanos, una pregunta entonces, ¿cómo fue quitada o cortada esa naturaleza pecaminosa de nosotros, verdad? Porque dijo que Jesús la quitó ahí en la cruz. Bueno, eso lo encontramos en Colosenses 2:11. El apóstol Pablo nos dice cómo fue quitada esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán.
Bueno, en el versículo 11 de Colosenses 2 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Cuando todos nosotros llegamos a Cristo, fuimos circuncidados, pero dice que no fue una circuncisión mediante un procedimiento corporal, o sea, algo que nos hicieron en el cuerpo, no fue así. Dice que Cristo llevó a cabo una circuncisión, pero espiritual. En el espíritu nos circuncidó a todos. Es así como Él quita la naturaleza pecaminosa. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Es así como Jesús nos libera de ese poder que tenía el pecado sobre nosotros. Esto de la circuncisión, ustedes se podrán imaginar qué es la circuncisión. O sea, a veces hemos oído de una palabra, pero no sabemos en realidad qué es. Bueno, la circuncisión era una señal que la persona que se hacía esa señal estaba bajo un pacto con Dios. Y todo eso empezó en el Antiguo Testamento y fue un pacto que fue hecho entre Dios y Abraham. Y Dios le pidió a Abraham que todos se hicieran la circuncisión, los hombres. Y eso lo vemos en Génesis 17, versículos del 10 al 11. Dice la palabra, este es el pacto, Dios le dijo a Abraham, este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Y dice, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado, ¿sí? Es solo los varones, debe ser circuncidado. Y ahora le dice qué es la circuncisión, cómo se hace. Le dice, debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Esa es la circuncisión, pero nosotros Jesús nos hizo fue una circuncisión espiritual, pero en el Antiguo Testamento era un procedimiento, ¿verdad?, en el cuerpo y era en los hombres y tenía que cortar la carne del prepucio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué es prepucio? Bueno, si buscan en el diccionario, la palabra prepucio es el pliegue de la piel que cubre el extremo del pene. Ya ven, es por eso que la circuncisión solamente era para los hombres y la hacían a los 8 días de nacido. El bebé le cortaban el prepucio, o sea, ese pliegue de piel de la carne. Así que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él a nosotros nos circuncidó, pero fue una circuncisión espiritual. O sea, que Jesús nos cortó a todos nosotros el prepucio, en este caso es la naturaleza pecaminosa. Así fue como Jesús quitó la naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa es el pecado, el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Ahora en el versículo 13 sigue diciendo el apóstol Pablo, estamos todavía en Colosenses 2, versículo 13. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Sí ven? Antes de que se nos quitara esta naturaleza pecaminosa, antes de que Jesús la cortara o la circuncidara, nosotros estábamos muertos en los pecados. Recuerden que el pecado nos separó de Dios. Y dice, pero entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Si Dios no nos perdona todos nuestros pecados, todavía estuviéramos muertos porque teníamos la naturaleza pecaminosa. Con la naturaleza pecaminosa permanecemos muertos para Dios porque estamos llenos de pecado, tenemos esa naturaleza encima. Ahora sigue en el versículo 14, dice que Él anuló, o sea, Cristo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta que tenía cargos en contra de nosotros? La ley.
Los 10 mandamientos tenían cargos en contra de nosotros, porque siempre recuerdan que nadie podía cumplir con la ley, porque la ley no solamente es por medio de tus hechos, sino también qué pensamiento tienes aquí. Como tengas cualquier mal pensamiento, ya pecaste. Así que nadie podía cumplir con la ley, y por eso Jesús la eliminó colgándola en la cruz. La ley, dice la palabra, que no está hecha para los justos. La ley se hizo fue para los que no tienen a Cristo, a los pecadores. Entonces, fíjense, ¿por qué Jesús eliminó la ley, los 10 mandamientos? ¿Por qué los eliminó y los colgó en la cruz? ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo nos lo responde a través de este versículo, Romanos capítulo 4, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. ¿Se dan cuenta? Si tratamos de cumplir con los 10 mandamientos, con la ley de Moisés, dice que siempre trae castigo. No es algunas veces, es siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Si ven, tratan, porque pueden tratar, pero no pueden, para los que tratan de obedecerla. Y dice, por eso Jesús la clavó en la cruz, porque sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, la única forma de no violar la ley es no tener ley para violar. Y por eso entonces fue que la clavó en la cruz. Hermanos, y recuerden que nosotros estamos en el pacto de la gracia, en el favor inmerecido de Dios, donde la persona que nos guía a nosotros aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Cristo. Y Cristo, Jesús, antes de irse para el cielo, Él nos dejó un mandamiento. Sí tenemos mandamientos, pero es un solo mandamiento. Recuerden que Él dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y ese mandamiento cumple con todo, porque es siempre caminar en amor, amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y ustedes saben que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y nos salvara de los pecados. Entonces, hermanos, antes, amén, gloria a Dios. Cuando teníamos la naturaleza pecaminosa, cuando la teníamos, estábamos muertos en los pecados, cuando teníamos la naturaleza pecaminosa. Pero ahora que Jesús destruyó la naturaleza pecaminosa en la cruz, ahora estamos pero muertos al pecado. Antes estábamos muertos en el pecado, ahora estamos muertos al pecado. No reaccionamos al pecado, no atendemos al pecado. Es el ejemplo que les dije de si van a un cementerio y se paran ahí enfrente de una tumba. Ustedes pueden gritarle a esa persona que está ahí enterrada, decirle de todo, cantarle una canción, decirle un chiste, lo que sea, y esa persona nunca les va a contestar. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta. Es así como nosotros hemos quedado ahora frente al pecado. Estamos muertos al pecado. El pecado te llama, no le contestes porque estás muerto al pecado. El pecado toca la puerta de tu casa, no le abras porque estás muerto al pecado. Aleluya. Ahora, hermanos, gracias a Dios, nosotros ahora ya no tenemos la naturaleza pecaminosa que nos dio Adán de regalo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, versículos del 23
al 24, nos recuerda otra vez en el versículo 23, nos dice, renuévense en el espíritu de su mente, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo renovándonos y eso es lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Están renovando su mente, sacando las cosas que no son del Señor de la mente y poniendo la palabra del Señor en su mente. Renuévense en el espíritu de su mente y dice en el versículo 24, y revístanse de la nueva naturaleza. Hermanos, nosotros, el Señor nos quitó la vieja naturaleza, la que habíamos recibido de Adán, y ahora nos dio una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza que ahora tenemos está creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Bueno, segunda de Corintios 5:21, ¿verdad? Les recuerdo que Cristo no cometió pecado, pero por causa nuestra, Dios hizo a Cristo pecado, nos quitó a todos nosotros los pecados y se los puso a Cristo. Y cuando Cristo se lleva nuestros pecados, Él a cambio nos da la justicia de Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza. Una naturaleza nueva creada en conformidad con Dios en la justicia. Ahora nosotros, es por eso que yo les digo que ya después que nosotros hemos recibido a Cristo, no nos podemos seguir diciendo, no, yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios. No, ya si nosotros caminamos por fe, si el Señor dice que ya Él nos perdonó todos los pecados, no nos podemos seguir llamando pecadores, aunque pequemos, aunque fallamos, pero nosotros, el Señor nos levanta y vamos cambiando cada vez más nuestra mente y cada vez vamos a pecar menos, ¿verdad? Pero mientras tanto, nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como son, aunque sí lo somos, porque ya el Señor nos dio su justicia. Ahora somos justos en Cristo y es importante que lo declaremos. Soy la justicia de Dios en Cristo porque Él se llevó todos nuestros pecados, Jesús, y a cambio nos dio la justicia de Dios. Y cuando declaramos eso con nuestra boca, confesamos que somos justos, hermanos, tenemos todas las bendiciones de los justos. Dice la palabra que la cabeza de los justos se llena de bendiciones. También dice la palabra que la semilla de los justos es liberada. Las semillas son los hijos y nosotros queremos que nuestros hijos estén libres de todo lo malo que hay en el mundo y eso lo recibes sabiendo que eres justo. Esa es tu nueva naturaleza y después que el Señor quitó la antigua naturaleza que era la pecadora, la pecaminosa. Y también si eres justo, el Señor escucha tu oración. Tienes que estar convencido que el Señor escucha tu oración porque ya eres justo. Si no fueras justo, el Señor no escucha tu oración. Y la oración del justo tiene poder. Y también dice la palabra que el Señor bendice el hogar de los justos. Así que apropiémonos de esa bendición de ser justo. Esa es nuestra nueva naturaleza ahora en Cristo. Aleluya. Entonces, ya para terminar, hermanos, y en conclusión, Juan 8:36 dice la palabra, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Somos libres del poder del pecado, del poder de la naturaleza pecaminosa que habíamos heredado de Adán. Ahora nosotros ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia de Dios. Y como ven, Jesús cumplió con la misión, con el propósito, con el objetivo que Él vino, que era el de salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, ahora considérense ustedes muertos al pecado una sola vez y para siempre y vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Muremos.
Gracias, Padre. Gracias, Amén. Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia tan hermosa, Señor, de gracia y plenitud y de la iglesia Luz y Vida. Gracias por todos sus miembros, Señor. Gracias, Padre, porque ellos tienen ese querer, ese deseo de escuchar tu palabra, Señor. Ellos te aman y están aquí atentos, sus oídos atentos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado, Señor, ese Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe aquí en la tierra, Señor. Él es nuestro consejero, Señor, y tú dices que si andamos en el Espíritu, no vamos a seguir los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Y tenemos que renovar nuestra mente por medio de tu palabra, especialmente por el Evangelio de la gracia y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y tú nos sanas, Señor. Mantienes a tus hijos sanos, los mantienes fuertes, Señor. Tu paz, tu protección, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias por cada familia aquí reunida, Señor. Gracias por cada hogar, cada matrimonio, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nunca paras, Señor, y tú escuchas nuestras oraciones y siempre estás trabajando, Señor. En cualquier cosa que te pidamos, podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, sabiendo que todo está bajo tu control, todo lo que nosotros te ponemos en tus manos, Señor. Padre, tú eres un Dios bueno que nos quiere, Señor, que nos cuidas y nos proteges, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor.